Bueno, entonces, comenzamos entonces por el mensaje que tiene que ver con Iberia. La idea de este taller justamente se da en un momento en que obviamente la península está viviendo una situación un poco parecida a la de Argentina hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, para mí es normal, no sé si hay alguno también que lo haya vivido, pero es algo totalmente natural, el proceso, ya va a pasar dentro de unos 15 años. Bueno, quién sabe. Entonces, simplemente la idea es ver un poco la historia de este territorio desde otra perspectiva, desde mucho más atrás en el tiempo, y ver cómo surgieron las estructuras por las cuales también estamos viviendo esto, cómo tenemos que transformar esto y quiénes fueron los primeros que trajeron la estructura aquí para que este país se convierta en puente entre el occidente y el oriente. Una historia muy antigua y que me gustaría obviamente trabajar aquí, para luego entender las bases por las cuales también tenemos que seguir trabajando hacia adelante. El año pasado con Harbitum, que lo voy a hablar acá un poco también, la verdad que fue algo bastante apresurado, rápido. Obviamente cuando uno sigue lo que dice el espíritu va más rápido que el cuerpo, entonces hay que co-crear rápido y hacerlo ya, y tomar decisiones en un día que pueden modificar meses. Y bueno, eso fue lo que hicimos en el mes de enero de 2012, que fue una esquizofrenia constante, pero que gracias a ese seguir, a ese mantener la frecuencia de lo que el espíritu estaba indicando para la Tierra, pudimos realmente co-crear todo lo que estamos haciendo. Iniciar desde España, como iniciamos el viaje en el 2012, y ahora también, en cierta forma, iniciar otra cosa dentro de España, tiene que ver mucho con también este territorio, razón por la que elijo Barcelona, con la ciudad intraterrena de Montserrat, ¿sí? Todos más o menos lo ubican. Montserrat, sí, ¿no? Bueno, así como en Argentina las direcciones que hemos tenido para lo que hemos hecho el año pasado como Harbitum han venido desde el Cerro Uritorco, en realidad desde las regiones cercanas al Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Argentina, razón por la cual hicimos el encuentro 11-11-11 en aquel momento. No solo recibíamos indicaciones desde las ciudades intraterrenas del centro de Argentina, sino también desde Montserrat. Por alguna razón siempre había como algún teléfono descompuesto en que llegaba algún mensaje desde aquí. Entonces, la intención fue empezar a unir esos dos puntos, y por eso mismo, así como abrimos portales allá en Argentina en aquel día, el 11-11-11, la idea era venir también aquí a pedir información y pedir permiso a esta montaña de Montserrat, que era el otro punto que estaba controlando toda esta situación. Una historia a través de la que surge esto tiene que ver con San Jordi, ¿sí? Todos lo conocen, ¿no? San Jorge, San Jordi. La importancia de San Jordi en esto fue fundamental porque comenzamos con la historia de San Jordi en Montserrat y terminamos en la isla Rey Jorge, es decir, San Jordi también en la Antártida. De la misma manera que empezamos aquí, de la misma manera terminamos en el fin del mundo. Entonces, era muy significativo empezar desde este punto, desde esta región, porque este es el territorio que representa, o sea, la zona de Montserrat es el territorio que representa corona de península ibérica. Entonces, lugar por donde ingresa la información del ser, del espíritu, hacia la conciencia. Por eso mismo, cuando estuvimos aquí, una de las primeras cosas que se nos empezó a hablar, y es algo que hay que empezar a trabajar también, ya lo vamos a hablar también más adelante, algo de lo que hay que empezar a trabajar es volver al significado por el cual muchas personas hace miles y miles de años se reunían en esa montaña, y que tenía que ver justamente con poder traer una información
que ayudase a recuperar el sentido por el cual estábamos los humanos en la Tierra, ¿sí? Al igual que en Sudamérica había diferentes puntos que realizaban esto, aquí desde hace mucho tiempo también se realizaba esto mismo. Entonces la idea es hablar quiénes fueron los primeros que llegaron, cómo pasaron por aquí, qué fue lo que hicieron, cuáles eran los objetivos, pero sobre todo, quiénes habían dado esos objetivos a ellos antes, quién llevó a toda esa historia que hoy la contamos como un cuento, ¿no? La historia de San Jordi, pero que tiene toda una historia detrás que me gustaría también relatar y contar, que fue el significado también por el cual muchos nos hemos lanzado a este viaje de Harwetún, que por más que tenía que ver con una historia mucho más antigua para mí, sin embargo se relacionaba mucho con las historias que surgen de esta tierra y de esa montaña. Obviamente son muchos temas de los cuales no puedo resumir en 5 horas, pero vamos a intentar, mi idea es poder explicar ciertas bases desde el principio, que las recordemos todos, los que ya se las saben de memoria, seguramente algunos, recordar algunas bases fundamentales desde las cuales podemos comprender cómo vamos a llegar después a entender la tarea que tiene este territorio en relación sobre todo a todas las Américas, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta o lo que sea, algún día me la hará. Intentaré. Si es realmente necesaria, ¿sí? No, igual pueden preguntar lo que quieran. Lo que pasa es que no podemos estar hasta más de las 3 de la tarde. Entonces, como yo suelo hablar por demás, entonces ya sería un caos. Pero bueno, también comentarles lo siguiente antes de comenzar. No sé si todos están viviendo procesos personales o hay alguien que no es de este planeta. ¿No? Bueno, si alguien no está viendo procesos personales, entonces que se vaya de ahí. Pero, no sé qué está haciendo acá. Pero lo que estamos haciendo nosotros en este momento, realmente, 2013, no sé si alguien lo notó, pero 2013 es un puesta a prueba constante al ser interno de cada uno, ¿sí? Esto es, a ver, corrimos, hicimos cosas en el 2012, yo creí que había que descansar ese año, pero no, había que correr, parece ser. Entonces, en toda esa tarea, y de repente 2013 es, ¿y ahora qué hago, no? Se me cayó todo, es un desastre, no sé, algunos a lo mejor no, pero normalmente es como que hay algo que no termina de centrarse. ¿Por qué? Porque mientras 2012 fue una tarea planetaria, 2013 es un año para ver qué hice yo dentro de esa tarea planetaria, ¿no? Y eso nos tiene revueltos emocionalmente, es un caos, la economía, bla, bla, bla. Terminamos sin saber qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, en qué lugar estamos, bla, bla, bla. Bueno, eso nos pasa a todo el mundo. En estos 3 días también me pasó, ¿sí? Casi ni vengo a dar el taller. Porque me desconecté por completo. Estuve bastante un poco raro. Pero está bueno, ¿no? También, de cierta forma. Así que yo siempre pongo este símbolo que en realidad representa a mi yo superior, Gan. Yo me llamo Matías, hola. Pero mi ser superior, Gan, y de vez en cuando se va de reunión. Bueno, estos 3 días se fue de reunión y me olvidé de todo. Pero, ¿qué pasa? Lo digo esto por lo siguiente. Si en algún momento sueno confuso o me quedo en blanco, ¿sí? Es porque se va de reunión, mete una pata, después se va y eso. Bueno, me suele pasar. La primera vez que me pasó fue en Menorca. Después voy a contar también por qué la importancia de Menorca. Pero bueno, ahí fue cuando empezó a descender la información para lo que hicimos después en el 2012. Así que Menorca es importante en algún sentido. ¿Se le terminó? ¿Qué pasa? Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo primero en realidad es normalmente un repaso, ¿sí? Obviamente que muchas veces lo he hablado ya esto, pero aquí ya lo hablé demasiadas veces, pero la idea es un repaso, pero un repaso que lo vamos a tener que aplicar de otra manera. La idea de hablar esto antes, en los primeros talleres de Atartunti, no sé si alguien no tiene idea de lo que es el Atartunti, porque yo empecé a hablar así como si nada. Vale, hola. Perdón.
¿Saben por qué estoy hablando yo? No, empiezo porque si no tengo que empezar de cero. Yo empecé hablando como si... Pues, conozco a tanta gente que no me doy cuenta. Bueno, la cuestión es que desde el 2009 los talleres del Ater Tundi que he realizado, ¿sí?, tenían que ver con ayudar a entender el proceso general, el universo. ¿Por qué surgió? ¿De dónde surgió? ¿Qué nos pasa en cada momento? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Como un leve resumen. Ater Tundi significa el cielo en la tierra, ¿sí? Y es una lengua muy antigua de la que también vamos a hablar al final, porque ahora empieza a tener una importancia. El Ater Tundi, entonces, yo le puse así a esto porque creo que lo que estamos haciendo es recordar cómo nosotros, desde el universo, venimos a traer la información hacia la Tierra y no al revés. Entonces, es importante trabajar sobre el anclaje de esto. Pero como ya he hablado tantas veces y en internet está todo el proceso aplicado, ¿sí?, o explicado de ciertas maneras, la idea aquí es hablar eso aplicado a la evolución de las naciones, ¿sí?, y de nuestro proceso en conjunto, de lo que tenemos que hacer a partir de ahora, de nuestra historia. Vamos a tocar algunos aspectos de la historia para que no nos perdamos y nos acordemos dónde viene el hilo, ¿sí? Pero la idea es ver cómo lo empezamos a aplicar aquí. Entonces, en lugar de explicar, por ejemplo, el proceso de divisiones del ser para llegar a las diferentes galaxias, vamos a explicar cómo eso se aplica en los países, los continentes, en el espíritu de las naciones, en los sistemas, ¿sí? Vamos a pasar a ese tema. El que tiene una duda existencial individual, en YouTube está todo. Creo. Bueno, la cuestión es entonces hablar de tres cosas fundamentales para entender todo lo que vamos a realizar hacia adelante y tres herramientas que hemos utilizado y que tenemos que seguir utilizando porque son las principales para todo lo que hemos venido a hacer aquí. Esas tres herramientas fundamentales tienen que ver con las tres bases universales, pero que al principio hablábamos muy abstractamente y ahora tenemos que darnos cuenta de que esas tres bases son las únicas que nos van a permitir co-crear algo nuevo. Siempre en todos los talleres hablé de las bases del sonido, luz y forma, ¿sí? Sonido, luz y forma como base de la creación universal. Ahora lo que tenemos que entender es cómo el universo ha creado sonido, luz y forma para poder gestar todo lo que existe, para poder volver hacia la totalidad en la experimentación, pero cómo nosotros tenemos que aplicar eso hoy, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestras sociedades, ¿sí? La única manera a través de la cual podemos realmente transformar un sistema es teniendo en cuenta la misma manera en que el universo creó los sistemas, ¿sí? Entonces esa es la intención por la cual vamos a ver la base universal. Base universal entonces, ¿de qué? Vamos a hablar entonces de lo primero que surge en el universo, la esencia. La esencia, obviamente, es lo que hoy podemos llamar la frecuencia o el reconocimiento. Nos damos cuenta de que algo hay que hacer, ¿sí? El universo en un momento se dio cuenta de que algo había que hacer. ¿Por qué? Porque había millones de universos, ¿sí? Recordemos, hay millones y millones de universos paralelos, como le dicen algunos. Pero esos universos son células, gigantescas células que están repartidas por todo un espacio que todo el mundo lo ha conocido como la nada, ¿sí? Pero la nada es en realidad esa máxima totalidad fragmentada en diferentes sectores que son los diferentes universos. Esos diferentes universos, cada uno tiene un propósito. Dentro del nuestro hay un propósito específico que tiene que ver con la experimentación de la luz en sus diferentes niveles de conciencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Mientras otros universos no tienen nada que ver con fragmentar la luz en diferentes niveles de conciencia, porque trabajan de otra manera totalmente diferente, mucho viene del otro lado frustrado, ¿no? Llega aquí y dice, ¿pero qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿qué están dividiendo tantas cosas? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué esto y lo otro? Y los que ya estamos acostumbrados a este sistema decimos, bueno, así es acá. O sea, si no te gusta, ahí hay otro universo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para la integración de todo eso, pero en la manera en que lo hemos elegido es dividiéndolo, porque se le ocurrió a nuestro ser. Si alguien tiene un problema con eso, discútalo consigo mismo. Entonces, esa división que hemos empezado a crear es una forma de experimentación. Simplemente, dentro de este universo hay que algunos llaman Dios o divinidad. Entonces, ¿qué hizo este ser? Dijo, yo elijo el camino de la división
para poder entender las diferentes caras de mi totalidad. Entonces empezó a expandirse. Cuando se empieza a expandir, empieza a generar una conciencia que nos empieza a unir a todos. Todo lo que está ahí entonces es la primera conciencia. Lo primero que surge en esa conciencia es la frecuencia. Esa frecuencia que surge tiene que ver con conectar toda la conciencia. La conciencia es una esencia primordial, no es algo que nosotros tenemos todavía, ¿no? La conciencia, obviamente, al humano todavía le cuesta un poco entender qué es la conciencia, pero estamos intentando llegar a ese punto. Entonces, para el universo, conectar la conciencia implica que haya una frecuencia que lo una todo, que haya una frecuencia que esté en todo. De esa manera, cuando alguien mueve esa frecuencia, todo el resto vibra en sintonía y le empieza a llegar esa conciencia de la que estamos hablando. Por eso mismo crearon, en realidad, surgió a partir de la voluntad de este ser la intención de generar la primera frecuencia. Esa primera frecuencia es la primera base universal, que conocemos como el sonido, ¿sí? No el sonido que conocemos no, sino otro sonido, el sonido esencial. El sonido esencial tiene que ver con esa frecuencia y esa ondulación de la conciencia que nos mantiene a todos en una especie de movimiento suave y que nos une a todos. Obviamente cada uno lo llamará como quiera. Vuelvo a repetir, los en Asia le llaman el Om Aum, ¿sí? El primer sonido, el sonido primordial, o más cercanamente los católicos, el cristianismo, como el verbo, ¿no? El verbo, la palabra. Entonces cuando se habla, por ejemplo, de la palabra del Señor, escucharon eso muchas veces, ¿no? Palabra del Señor, ¿qué habrá dicho? Entonces, palabra del Señor. ¿Qué significa palabra del Señor? El Señor, universo. Después se modificó por cuestiones históricas, se transformó en un señor con barba en un trono arriba de una montaña. Pero este señor hablaba, decía, comunicaba. ¿Qué era? El sonido, la frecuencia. Lo primero que surge, la frecuencia. Entonces, ¿qué hace la frecuencia? Empieza a movilizar la conciencia para que se expanda, pero siempre esté conectada a través de la misma sintonía, una sintonía específica. Pero de repente esa sintonía específica, ¿qué hace? Sigue permaneciendo todo igual. Entonces necesitamos que haya un movimiento, que haya una división, porque este universo, acordémonos, eligió el camino de la división para poder comprenderse a sí mismo. Entonces, para eso necesitaba generar vibración, porque la vibración tiene diferentes niveles de frecuencia. Entonces, cuanto más empieza a vibrar algo, cuanto más cerca de la totalidad está, vibra muy muy rápido, y cuando más lejos está un poco más densa. Entonces, según el nivel donde está dentro de ese gran universo, va a vibrar de una manera o de otra. Esto que permite que surja la vibración en el universo. La vibración es lo que también llamamos energía. La energía es la siguiente frecuencia a través de la cual vamos a poder empezar a experimentar otra faceta del sonido. Esa faceta del sonido es la que llamamos calor. Calor, obviamente, es algo muy humano, ¿sí? Calor, frío. Una polaridad que en realidad no existe mucho, pero que nos va a ayudar a entender esto. Calor. ¿Qué es el calor? El calor corresponde a este movimiento. Ese movimiento lo conocen, ¿no? ¿Qué son esos puntos? En nuestro cuerpo son los electrones, ¿sí? Los ubican, ¿no? Un átomo, bueno, pero si todavía no existe ni el tiempo, no existe nada, por lo tanto no existe el átomo. Entonces, ¿qué se mueve alrededor de las frecuencias del sonido que conecta todo? Los espíritus, ¿sí? Recuerden, los espíritus entonces son los que van a ir circulando y moviendo las frecuencias para generar la energía. ¿El espíritu qué es? Es la división de la conciencia. La conciencia es una sola, todos somos uno. ¿Escucharon eso, no? Todos somos uno. Pero sin embargo, ¿por qué todos pensamos diferente? Todos somos diferentes, tenemos propósitos diferentes y a veces no nos podemos ni ver. ¿Por qué pasa eso? Porque esa conciencia frecuencial en un momento se empieza a dividir. Y se empieza a dividir ¿por qué?
Porque todos tienen parte del propósito, pero cada uno van a hacer una pequeña partecita de ese propósito y cada uno se va a encargar de un sector. Entonces, se empiezan a dividir en lo que queremos llamar electrones o espíritus que van a trabajar sobre la información y la división de la información en el universo. Ahora nosotros estamos en la búsqueda de la unidad, entonces el propósito de la división es como para nosotros un poco absurda. ¿Por qué hicieron esto si ahora están pasando por esto? ¿No? O sea, ¿no sabían que iba a pasar esto? Sí, claro que sabían. Nada más que cuando no hay emociones todo es más fácil. Siempre es así. Entonces, de repente los espíritus empiezan a movilizarse. Cuando se mueven generan otra frecuencia, la frecuencia de la energía. Esta energía que se expande por todo el universo genera el magnetismo. Ese magnetismo es el mismo que nos conecta constantemente con toda la realidad. El magnetismo, recordemos, lo tienen todos los seres en todo el universo y conecta absolutamente todo. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, somos seres magnéticos. Entonces, siempre estamos buscando la unidad con otra persona. La Tierra es un ser magnético, geomagnético. ¿Qué hace la Tierra? Nos atrae con la gravedad, ¿sí? Entonces nos está moviendo magnéticamente. El Sol también, magnetismo, nos atrae en el campo magnético de él y por lo tanto los planetas vamos girando hasta que algún día nos consuma. La galaxia también, magnética. Todo es magnético, todo se atrae, todo se divide, se conjuga, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese magnetismo entonces? Es otra de las cosas que nosotros tenemos que lograr interpretar, que es lo que los humanos llaman amor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ese concepto? ¿Sí? ¿Lo tienen conocido? ¿Qué es el amor? El amor es la frecuencia que conecta todo, ¿no? Yo no diría que cursi. Por eso mismo yo le llamo magnetismo. El amor se entiende a través de las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque los diferentes amores que nosotros conocemos, los conocemos a través de los chakras. Los chakras todavía no existen, ¿sí? Por lo tanto, no existe el concepto de amor que nosotros humanamente tenemos. Hasta este momento, el nivel espiritual interpreta el amor a través de la frecuencia, a través de la vibración, a través de la conexión entre todos. Entonces, cuando se dice Dios es amor, en realidad el universo es constante movimiento, transformación, cambio, vibración. Es eso. Mientras todo se mueva, gire, se una, colapse, explote y lo que sea, hay amor, ¿no? Entonces uno por ahí lo puede interpretar cuando cae un asteroide, destroza todo, rompe todo el planeta, ¿no? Es un desastre. Pero eso es sexo planetario. ¿Sí? O sea, visualícenlo, ¿no? Entonces, claramente cada uno lo vive a su manera, desde su punto de vista, ¿no? Pero, en realidad, es amor por todo el universo que se está moviendo, se está transformando constantemente. Nosotros también vibramos en eso, pero como vibramos separadamente, vivimos el amor de diferentes maneras. Obviamente, el primer amor que se vive es la conciencia, ¿sí? Cuando uno nace, vive la plena conciencia y vive el amor, porque está siempre, siente esa alegría, pero también siente el dolor. Entonces está sintiendo diferentes frecuencias de amor, hasta que nos convertimos en adolescentes y no logramos salir de este, ¿sí? Y después, a veces pasamos al corazón y después volvemos a las vísceras, ¿no? Para interpretar el amor. Entonces, este amor es un poco complicado de entender a nivel de división, pero es el que conecta todo. Entonces, amor, magnetismo de frecuencia que vibra y que permite la co-creación de todo lo que existe. Después, ese amor, ¿qué hace? El amor, como es lo que permite que surja toda esta frecuencia, genera una especie de electricidad, podríamos decir, para humanizarlo, una especie de electricidad que hace tanta energía, debido a que el amor empieza a movilizarlo todo tan rápido, empieza a hacer que colapse toda la energía del universo y genera tanta energía que en un momento colapsa, destella e irradia. ¿Qué irradia? Irradia la segunda base universal, que es la luz. La luz es la segunda base universal a través de la cual ese amor va a empezar a tener un orden. ¿Por qué un orden? Vuelvo a repetir. Recordemos que el amor es una frecuencia de constante movimiento. Si ese amor no tiene un orden, se transforma en un caos. ¿Se acuerdan que siempre nos explican que en el principio del universo fue el caos? ¿Sí? El caos se interpreta debido a que hay tanta co-creación sin un orden que de repente empieza a haber una especie de
movimiento gigantesco, pero todavía no existe asteroides, ni planetas, ni soles, ni nada. Solamente es vibración, energía. Pero en ese momento es caótica. Para los espíritus es moverse, moverse, moverse sin entender nada. Esta misma esencia, cuando la vamos practicando por partes, también es caótica. Por eso cuando se mueve cada uno de nuestros chakras, al trabajar sobre cada uno de nuestros chakras, primero empieza la parte caótica, ¿sí? Primero empieza a activarse el chakra, y cuando se activa el chakra empieza a moverse de tal manera que no logramos controlarlo hasta que no nos empezamos a centrar. Por eso mismo uno va tranquilo en la vida hasta que se enamora. Lo notaron eso, ¿no? Se enamora y la cagó. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de asimilación. Cuando empieza el proceso de asimilación hay que empezar a centrarse. Cuando uno empieza a centrarse, necesita tener el espíritu conectado con los genitales, ¿no? O sea, no puede estar una cosa por ahí y la otra por abajo. Entonces, para mantener esa conexión, tengo que darme cuenta de que lo que está abajo y lo que está arriba también corresponden a la misma frecuencia de transformación. Pero como estamos divididos, lo vivimos caóticamente. Entonces, para eso surge la luz. ¿La luz qué hace? Podríamos decir muy banalmente, da claridad a ese caos. Lo que hace la luz es poner un orden. ¿De qué manera? Al irradiar contra las paredes universales, empieza a proyectar diferentes formas geométricas a través de las cuales ese movimiento constante ahora tiene un orden. Va hacia un punto, se dirige hacia un lugar. La cantidad de luz es tal que empieza a tener un direccionamiento y por lo tanto todo lo que se movía así ahora tiene un orden. Eso hace que la temperatura, podremos decir, interpretar, que el caos universal desciende y por lo tanto empieza a haber un propósito, en un objetivo dentro de lo que sería el amor. Por eso mismo surge entonces del otro lado, ahí, ¿sí? El frío. El frío en realidad no existe, humanamente hablando no existe, es ausencia de calor, pero vamos a interpretarlo como frío porque en realidad baja la temperatura universal. El frío entonces lo que hace es surgir debido a la geometría. ¿La geometría qué es? La geometría es esa luz irradiando, colapsando contra las paredes universales, generando patrones a través de los cuales ahora el amor puede moverse y tiene un orden, una estructura. Esa geometría entonces lo que hace es permitir surgir otra realidad más en el universo, que tiene que ver con algo fundamental para todos nosotros, que es la densidad temporal. Recordemos qué es la densidad temporal. El tiempo. Recordemos que el tiempo que se nos enseña, ¿sí? Lo vuelvo a repasar, por más que algunos ya lo hayan escuchado muchas veces. El tiempo, para nosotros en la escuela, es solo una forma de ordenar los hechos, ¿sí? Pero no es el tiempo real. A nosotros se nos enseña como tiempo real, pero en realidad es porque un señor no sabía cómo ordenar todo lo que pasó, hizo una línea en toda la pizarra y dijo, mira, esto pasó por acá, entonces vamos a ponerlo aquí, esto acá, y a alguien se le ocurrió que el nacimiento de un tal Jesús fue tan importante que dijeron, mira, todo lo que pasó antes de él seguramente no fue tan importante, lo que pasó después sí. Entonces, de repente no tenemos ni idea de en qué lugar estamos parados. Pero el tiempo en realidad no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con los procesos que hayamos vivido, tiene que ver con la frecuencia y el movimiento de esos procesos, lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es algo aparte de la materia, sino que es lo que crea la materia. El tiempo es la geometría. Cuando la geometría empieza a ordenarse, a acomodarse a través de la frecuencia del sonido, vieron que hay videos en internet que muestran cómo una frecuencia de tantos hertz genera movimiento y por lo tanto hay formas geométricas, ¿sí? ¿Lo vieron eso? Bueno, esa forma geométrica, imagínense, frecuencia, empieza a vibrar, de repente aparece la geometría y esa geometría empieza a proyectarse, esa geometría genera un orden, pero por lo tanto una estructura. Esa estructura, según la frecuencia que reciba la geometría, se modifica y esa modificación es el tiempo. El tiempo es la geometría en constante modificación. Cuando tenemos un triángulo y empieza a dividirse una y otra vez, a eso nosotros le llamamos tiempo. Lo que pasa es que nosotros, al tener esa conciencia tan absurda del tiempo, que tiene que ver también con que creíamos que la Tierra era plana, se le ocurrió a alguien de acá, me parece, como creía que la Tierra era plana, entonces
también el tiempo debía pasar en línea, ¿no? Eso estábamos en segunda dimensión, o sea, la reina esa estaba en segunda dimensión. Pero, como estamos en tercera y cuarta en realidad, el tiempo se mueve en cuarta dimensión, tenemos que tener en cuenta de que ese tiempo en realidad es la geometría transformándose constantemente. Por lo tanto, el tiempo solo existe en lugares donde existe la geometría, ¿sí? De la luz esencial a la vibración del amor, a la frecuencia del primer sonido, no hay geometría. Y como no hay geometría, por lo tanto, no hay tiempo. No existe el tiempo es relativo. Por eso mismo la geometría solo se mueve alrededor del universo, que es el sitio donde toda la geometría va a empezar a co-crear las diferentes realidades a través de las cuales nosotros vamos a experimentar. Entonces, tiempo igual materia, tiempo igual geometría. Por eso, cuando lo empiecen a aplicar en sus vidas, ¿esto qué es? No es mañana voy a hacer tal cosa, o el año que viene voy a hacer tal cosa. A mí a veces, en casa mismo, me critican porque yo planifico 2016, ya, ¿no? Estoy planificando 2016, 2017 y planificando de qué manera voy a hacer tal cosa en el 2025, ¿no? Pero entonces la idea es, a ver, concentra, ¿no? Obviamente tú no dices, vive el presente. Sí, pasa que yo cuando modifico el presente estoy modificando el 2025, ¿sí? Porque estoy modificando mi materia. Si yo modifico mi materia, estoy modificando mi futuro. Entonces, para saber, si yo más o menos tengo una idea de lo que voy a hacer allá, según lo que modifique aquí y viva aquí, lo voy a modificar allá. Porque allá no existe, sino que existe esto. Cuando se dice vivir el presente, significa vivir los tres tiempos en el mismo tiempo, ¿sí? Por eso todavía hay como una especie de confusión que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas, que es, no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino que existe la materia modificando su geometría constantemente. Los registros continúan estando, siempre siguen estando. Por lo tanto, por eso mismo podemos recordar nuestras vidas pasadas, tenemos la sensación de todo lo que pasó, podemos encontrarnos con las personas con las que hemos vivido, por frecuencia, por encontrarnos con la frecuencia. Las cosas que pasaron y no lograron modificarse siguen ahí, como la materia que es dura, o los fantasmas, ¿no? Que algunos todavía siguen desde el siglo I dando vueltas por algunos lugares. Esas personas no lograron trascender el sentido del tiempo. Para que nosotros podamos modificar a partir de ahora, hacia adelante, el futuro, el sentido del tiempo, tenemos que recordar que lo que hagamos hoy modifica todo lo que va a pasar y también lo que pasó, ¿sí? Entonces, es importante recordar, el tiempo es la materia que vivimos hoy, en el presente. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué hace entonces la geometría? La geometría lo que genera es la sabiduría. Así como de este lado el magnetismo representa el amor, la geometría para la humanidad o para los seres vivos representa la sabiduría. La sabiduría es la que pone el orden. Es cuando después de tanto caos emocional generado a través de la frecuencia de los diferentes chakras, a través del amor, la sabiduría dice, bueno, a ver, ¿por qué siento esto? ¿Qué me está pasando? Lo analizo. ¿Quién me moviliza esto? ¿Por qué me sucede esto? Bla, 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 ¿no? Y lo empiezo a tomar en cuenta e integrar dentro mío. La sabiduría entonces es la otra parte que ordena y le da un propósito a ese gran caos, ¿no? Que estamos teniendo internamente o externamente en el universo. La unión entre amor y sabiduría lo que permite es la creación de la tercera base universal. La tercera base universal es la expansión de tanta cantidad de geometría que colapsa sobre sí misma. Tanta energía contraída en el mismo centro del universo explota. Y al explotar aparece el Big Bang, ¿sí? Recién ahí es cuando surge el Big Bang. Cuando toda la cantidad de geometría, la mayor cantidad de geometría posible, colapsa sobre sí misma y explota, generando demasiada energía. Cuando genera demasiada energía, entonces se puede apreciar la creación de la materia, que es la tercera base universal, la forma. La forma, entonces, es el resultado del colapso de la geometría debido a la proyección de la luz que generó la vibración del amor a través de la frecuencia del sonido, debido a la conciencia de dividirnos para experimentarlo, ¿sí? ¿Se ubican? Más o menos así.
La forma, entonces. ¿Cuál es la primera forma que surge? Pasa. La primera forma que surge es otra y otra. Hasta ahí. Sí. Esa primera forma es la que surge a través del amor y la sabiduría, pero sobre todo corresponde al amor. Cuando la primera frecuencia de movimiento empieza a generarse e irradia contra las paredes universales, se genera, obviamente, primero, una geometría espiralada, ¿sí? Esa geometría espiralada tiene que ver con una proyección matemática del universo que empieza a generarse hacia arriba, hacia abajo, como una especie de, ¿cómo le llaman? Toroide, ¿sí? Que hace así, ¿sí? Como una especie de esto que empieza a circular, de tal forma hasta que colapsa contra las paredes. Cuando colapsa contra las paredes, empieza a proyectar tanta cantidad de energía que genera óvalos, esferas y un montón de cosas, que empieza a destellar luz. Ese destello de luz genera la primera irradiación de la forma geométrica Trinidad, ¿sí? Por eso es el círculo, ¿sí? Que viene desde el espiral, desde el centro del universo, conectando y luego irradia esta forma. Esta es una de las primeras formas del universo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la co-creación. Lo habrán visto por ahí en muchas culturas, a lo mejor decorado de diferentes maneras, pero es el símbolo de la co-creación. Es decir, el amor transformando la materia. Este símbolo, este triángulo, acá está en 2D, pero en realidad está en muchas otras dimensiones, cuando se modifica miles y miles y millones de veces hasta crear un cuerpo vivo, ¿qué genera? ¿Qué forma tiene? El de un útero, ¿sí? ¿Lo ubican al útero? Más o menos así. Para abajo, por ahí sale el bebé. ¿Ah? Bueno, las trompas de falopio de aquel lado, los ovarios, ¿sí? Bueno, el útero, ¿qué es? Lugar de co-creación, donde la luz se puede hacer materia, donde el espíritu viene, le dice a un alma, necesita nacer, el alma va, genera sus chakras, ingresa en un cuerpo, le pide a los elementales que modifiquen la geometría del cuerpo y por lo tanto empieza a crearse un ser vivo dentro de esto. Por lo tanto aparece en materia un espíritu. Ese espíritu en materia entonces surge a partir de la co-creación. Pero esa co-creación necesita una dirección. Entonces aparece la otra forma, el otro triángulo, que corresponde a el masculino, digamos, ¿no? Primero el femenino, después el masculino. El masculino, ¿qué es? Obviamente, ¿a qué les recuerda esto? ¿Sí? Bueno, en muchas culturas antiguas, obviamente, cuando se decía hay que poner un orden, un imperio, como los romanos hacían, ponían un falo en la puerta. ¿Sí? Decían, acá mando yo. Ta. Ese símbolo es el orden y la dirección de algo. ¿De qué? En este caso de la co-creación. Lo que el femenino co-crea, el masculino lo ordena, ¿sí? Pero eso ya lo sabemos nosotros ahora que estamos divididos. Pero en ese momento estaba todo unido. Por lo tanto, no existía el masculino y femenino. Existía co-creación en orden, ¿sí? Co-creación en orden. Entonces, todo lo que surgía en el universo ya tenía un propósito. Cuando empezamos a trabajar esto divididos, como estamos hoy trabajando, lo que sucede es que empezamos a interpretar que la mujer tiene un papel diferente al del hombre, ¿no? Y el hombre tiene que hacer esto para mantener a la mujer y la mujer tiene que hacer esto para mantener al hombre. Pero en realidad los dos tienen que trabajar en conjunto y sobre todo dentro, porque esto es un patrón geométrico, no es una cuestión de sexualidad, ¿sí? Es un patrón geométrico. Por lo tanto, esta geometría la tenemos nosotros en nuestro interior y en nuestro exterior. Mucha gente lo llama el Merkaba, ¿sí? Merkaba, vehículo de luz, como le quieran llamar. Este potencial de luz, ¿qué significa? Triángulo hacia abajo, amor. Pirámide para abajo, es una pirámide en realidad. Y para arriba es la sabiduría. Esos dos triángulos, uno gira a la izquierda, hacia abajo, y el otro hacia arriba a la derecha. Cuando se genera este ordenamiento del Merkaba, lo que sucede es que nosotros en nuestro interior empezamos como espíritus, estoy hablando, no como humanos, como espíritus, empezamos a dividir nuestra conciencia y a comprender desde otro punto de vista la conciencia divina. El Merkaba
es el vehículo a través del cual el espíritu puede crear un alma, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre espíritu y alma? ¿Se la acuerdan? Si alguien no tiene idea, me hace así, ¿sí? Vale. Espíritu y alma. Espíritu, que era conciencia divina, ¿sí? Esencia universal. El alma, que es una densidad de la conciencia que se divide para permitirle al espíritu entender diferentes niveles de su misma conciencia, y que hace de vehículo para que el espíritu pueda anclar en diferentes tipos de materia, permitiéndole experimentar diferentes realidades. Es decir, espíritu, alma, cuerpo, ¿sí? A nivel de frecuencia. El espíritu es toda esa frecuencia. El alma, entonces, se empieza a dividir a través del Merkaba. El Merkaba viaja como un coche y llega a la materia, modifica la estructura de la geometría, creando la evolución. Sin Merkaba no hay evolución. ¿Por qué? Porque el Merkaba corresponde a la transformación del amor constante en un orden, ¿sí? Que tiene que ver con estos dos triángulos. Todos tenemos Merkaba, otra cosa es que no lo sepamos usar. El no saberlo usar es simplemente no ser consciente de que lo tenemos, ¿sí? Porque cuando uno es consciente de que lo tiene, ya lo empieza a utilizar. Hay gente que lo utiliza inconscientemente. Cuando una persona siempre está en su eje, sabe qué responder, no tiene miedo a responder, como en cierta forma cuando empieza a trabajar su ego. ¿Por qué su ego? Porque significa que su yo está íntegro. Algo muy difícil de lograr en la materia, pero que todos estamos ahí en ese viaje intentando hacerlo. Ego, obviamente, vuelvo a recordar, el ego es un concepto que se ha ensuciado demasiado durante mucho tiempo. Y el ego no es tan malo como aparenta, ¿sí? El ego hay que tener en cuenta que representa a el yo superior, ¿sí? El yo. Ego significa yo en latín, ¿sí? Si yo elimino mi ego, no soy nadie. Partimos de esa base. El problema es el egoísmo y el egocentrismo, ¿sí? ¿Cuándo es el egoísmo? Cuando yo me salgo de esta geometría para invadir la geometría de otro, ¿sí? Me meto en la vida del otro. Egoísmo. Por más que uno crea que el egoísmo es yo, ¿sí? Yo. Lo que estoy haciendo es meterme en la energía del otro. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo la energía del otro, ¿sí? En el momento en que yo digo, no, yo. Pero, ¿qué pasa? El egocentrismo es cuando yo me olvido del otro, cuando ni sé que existe el otro. El egoísmo espera que el otro te dé le des la aprobación, ¿no? Es decir, me meto en la vida del otro y lo intento modificar. Y el egocentrismo me da igual lo que le pasa al otro. Yo me meto sobre mí y ya está. Pero el ego tiene que ver con la persona que está centrada en su centro, en su ser. Y a partir de eso co-crea cualquier cosa, ¿sí? Entonces no hay que eliminar el ego, hay que equilibrarlo, mantenerlo en el centro. El ego es tener el espíritu, el alma y el cuerpo en el mismo centro, dentro del Merkaba, ¿sí? Para eso tenemos que, obviamente, empezar a controlar y saber utilizar nuestras emociones, ¿sí? Después vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con eso. Esta geometría, entonces, nos permite co-creación y orden. ¿Para qué? En estos últimos tiempos lo hemos trabajado a través de la división, es decir, masculino y femenino, y nos hemos creído que esas son las dos formas, pero el masculino y femenino es el último resultado del trabajo de la co-creación y el orden. Porque recordemos que el universo tiene que verse las caras para entender el propósito de cada una de sus partes. Entonces, necesitó que en algún momento de la evolución nos dividiésemos para podernos ver la cara, ¿sí? Entonces el femenino le vio la cara al masculino y se asustó. Y dijo, esto no va. Y el masculino dijo, esta me va a dominar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que la co-creación arrasa y crea más cosas alrededor. Y el masculino se da cuenta de que no puede hacer muchas cosas a la vez, lo normal para un hombre, ¿no? O sea, no puedo hacer demasiadas cosas a la vez y la mujer co-crea demasiadas cosas a la vez. Entonces, es el patrón geométrico. Entonces empieza la desconfianza. Está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, algo estará tramando, el otro no hace nada, ¿sí? Entonces de repente empieza un conflicto de dualidad, de división. Pero, ¿hacia dónde va eso? A poder ver
en el proceso del otro lo que yo tengo para ofrecerle y lo que yo tengo que aprender del otro. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tengo que recordar que yo tengo las dos partes también dentro y tengo que volver a conectarme con esa otra parte. Eso es lo que tenemos que trabajar en los próximos 12.000 años. O sea, vamos bien, pero ya habría que empezar a tomarlo en cuenta. Porque nos quedan solo 50 años para tomar la decisión. O sea, 12.000 años, pero 50 años para decir, bueno, sí lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos si tomamos la decisión? No solo empezamos a integrar esto, sino que empezamos a activar nuestro potencial, que tiene que ver con todas las otras geometrías que están a su alrededor, ¿sí? Estas otras geometrías, ¿hasta ahí? Estas otras geometrías lo que hacen es activar el potencial del ser. Cuantas más puntas y más triángulos haya, más potencial tenemos. Esas otras puntas son las que muchas personas anhelan, ¿sí? ¿En qué forma anhelan? Por ejemplo, la telepatía, la telequinesis. Pero en realidad muchas veces, si se ponen a pensar, no lo piensan por un propósito de la humanidad. Yo me encontré mucha gente que dice, qué genial sería poder activar nuestro potencial de telepatía para no tener que hablar más, ¿no? Tantas lenguas, tener que aprender otro idioma, y entonces nunca vas a tener telepatía. O sea, porque la idea es que la telepatía llega cuando logré interpretar la esencia de cada idioma, de cada lengua, integrarlo, aprender de esos idiomas, de esas lenguas, de esas palabras, pronunciarlas correctamente, emanar la frecuencia adecuada de esas palabras en cada idioma que corresponde, y después interpreto solo su frecuencia y por lo tanto llego a la telepatía. Pero no la telepatía para no tener que hablar más. ¿Se entiende? O sea, ahí, bueno, es una cuestión. Telequinesis. Eso es porque a veces nos sentamos en el sofá y nos olvidamos de agarrar el control remoto, ¿sí? Entonces uno dice, qué fácil sería hacer así, ¿no? Y cambiar de canal. O así, ¿no? O sea, sería facilísimo. Tampoco. O sea, por la pereza no se despierta este potencial, claramente. Entonces, muchas veces pónganse a pensar por qué quieren activar sus potenciales. Normalmente se van a dar cuenta que es por una cuestión egoísta o egocentrista, ¿sí? Porque no para ayudar a otro, o no para ayudarme a mí, sino para pasar el rato y divertirme, escuchar lo que piensa la gente, esas cosas. Muchos lo tienen por naturaleza y hacen eso, después acá sus consecuencias. Pero este es el potencial entonces, ¿sí? Que tenemos que intentar llegar, que tenemos que intentar activar. Cada una de esas puntas es un potencial del ser. Mientras tanto nosotros tenemos que activar muy poquitos potenciales, 6 potenciales, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta antes de poder activar telequinesis, telepatía, etcétera, etcétera. Los 6 potenciales son estar firme en la co-creación, estar firme en la tierra, ¿sí? Estos dos, firme en la co-creación, en el avanzar hacia adelante, aprender a recibir, aprender a dar, que eso ya tenemos demasiado para aprender, ¿sí? Aprender a recibir y dar, y a mantener nuestra conexión con la divinidad y con la tierra, ¿sí? O sea, es muy sencillo en realidad antes de empezar a trabajar telequinesis, telepatía, ¿sí? Y co-creación, de crear cosas con la materia, viajar en el tiempo-espacio, etc. Esas cosas, primero tenemos que estar con esas otras 6, el primer triángulo. Entonces, para poder llegar realmente a hacer esa quinta raza que se espera, hoy estamos en la 4ª raza, estamos yendo hacia la 5ª raza humana de la humanidad, no, implica todas las razas de la Tierra, ¿sí? Es un concepto en realidad evolutivo. Esa 5ª raza empieza a activar su potencial, pero para poder activar su potencial tiene que haber aprendido a mantener el equilibrio entre el dar y el recibir, a estar anclado en la tierra, a tener conexión con la tierra, con el espíritu, desde el centro, ¿sí? Solo así realmente se puede lograr esto. Bueno, y ahora pasamos a otra cosa. En realidad lo mismo, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver entonces las 3 bases universales para tenerlas en cuenta dentro de nuestro cuerpo. Lo que vimos acá tiene que ver con el universo. Ahora lo vemos dentro de nuestro cuerpo. Cómo se mueve esto dentro del cuerpo. Para ver esto entonces recordamos la esencia que tiene la conciencia del universo.
y después nosotros tenemos que empezar a dividirla para tener en cuenta los diferentes niveles de conciencia. Entonces el espíritu, ¿qué hace? Surge y empieza a crear un canal, ¿sí? Un canal a través del cual va a dividir toda su esencia. ¿Desde qué? Primero, desde su propio sonido. El universo era... pero después cada uno tiene el suyo, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, el mío es algo así. Entonces, cada uno va formando su propio sonido. Por eso surge el primer sonido. Pero se empieza a dividir. Perdón, ahí me olvidé una cosa. Antes, que es importante tener en cuenta antes del sonido. Cuando tenemos aquella esencia y creamos este canal, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos creando son los diferentes niveles de conciencia. ¿Qué es eso? Lo que ustedes conocen allá como las dimensiones. ¿Sí? ¿Todos las conocen, estas 22? ¿No? ¿Alguna la conocen? Esta no. ¿Dónde estamos? Tercera. Fíjense dónde está la tercera en el canal que creó el espíritu. Bien abajo, ¿no? Bien abajo. Y bueno, la 22 está muy lejos. Nosotros estamos en la tercera. ¿De dónde venimos? ¿De la tercera? ¿De dónde venimos? ¿De allá o de allá? Desde la 22, ¿sí? 22 dimensiones. Desde el número 22 hacia la tercera. Recordemos que venimos de lo sutil a lo denso para experimentar, ¿sí? Entonces la tercera dimensión no es lo primero que surge, por lo tanto no es lo que está por debajo de, ¿sí? Conceptos que hay que empezar a sacar de nuestra cabeza porque son muy viejos. ¿Tercera dimensión está abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Ahí está abajo? Ahí está abajo, en el papel. Es igual. Claro, no está ni abajo ni arriba. ¿El universo tiene techo? ¿Tiene suelo, piso? No. Entonces, ¿dónde está la tercera dimensión? ¿Dónde se le antoja? ¿No? ¿Dónde está la quinta dimensión? Está en cualquier lado. Es todo, ¿sí? Recordemos que el universo se divide en diferentes niveles de conciencia. La conciencia no se puede meter en cajas. ¿Alguna vez lo intentaron? No. Poco difícil. Poco difícil poner la conciencia en cajas o en pisos o construir un edificio que tenga diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Nosotros lo empezamos a interpretar así por simplemente una cuestión social, en la que los que cosechaban estaban debajo. Había una colina con un castillo, alrededor estaba el ejército, estaba un poco más alto, después estaban los feudos, después estaba el clero y después estaba el rey ahí en la torre mirando, ¿no? Entonces nuestra concepción de la realidad universal se creó a partir de una organización social completamente humana, ¿sí? Pero el universo funciona de otra manera completamente diferente. El universo funciona a través de movimientos, de frecuencias, de círculos, espirales, diferentes niveles de frecuencia. Por lo tanto, tenemos que entender que tercera dimensión solo es el resultado de la aglomeración de todas las otras dimensiones, pero en el mismo espacio, ¿sí? Estamos todos en el mismo espacio, la tercera dimensión. Este cuerpo fue creado a partir de todas las otras dimensiones, no solamente a partir de la tercera dimensión. Fueron todas cayendo una sobre la otra. Para entenderlo, obviamente, tenemos que verlo como un gran edificio. Entonces, ese gran edificio nos pone 22 dimensión arriba y tercera dimensión abajo. Bueno, primera dimensión en realidad. ¿Pero qué son primera y segunda dimensión? Si la tercera es la que está más densa. ¿Qué es primera y segunda? ¿Saben cuál es? La primera, ¿lo ubican? ¿Dónde está? ¿No? ¿Alguien vio un video? Miren que lo repito esto. La primera dimensión, ¿cuál es? Ah, minerales, alguien dijo. Está bueno que se diga esto, para que se pueda entender esto. Mucha gente se confunde primera y segunda dimensión con minerales y vegetales, ¿sí? Pero no es eso. Es más o menos así. Dentro del universo existen las dimensiones. Y dentro de tercera dimensión y cuarta dimensión existen los reinos, ¿sí?
Entonces están, primera dimensión, ¿qué es? El punto. Segunda dimensión, ¿qué es? La línea. ¿Se acuerdan? ¿No? En la escuela se enseña a veces, si alguien se acuerda, en el primer grado, creo. Tenemos 6 años. Bueno, no aprendemos mucho en la escuela igual, pero más o menos punto, línea. Después ponen el triángulo, la pirámide, tercera dimensión. Bueno, ¿qué es entonces? Primera dimensión, punto. Segunda dimensión, línea. En tercera dimensión están los reinos. Primer reino, mineral. Segundo reino, vegetal. Tercer reino, animal. Cuarto reino, humano. Quinto reino, ya pasamos a cuarta dimensión. ¿Sí? Tiene que ver con el nivel angelical. Entonces, se entiende la diferencia, ¿no? Entre reinos y dimensiones. Primera y segunda dimensión, punto y línea. Es decir que, primera y segunda dimensión están por debajo de tercera dimensión. Pero, ¿cómo llegamos de la tercera a la línea? ¿Lo pensaron? ¿Cómo llegamos ahí? Fíjense, si el universo es espiral, en movimiento, primera y segunda dimensión, ¿qué dimensiones son en realidad? Si el universo se mueve así, ¿cuál es la primera y la segunda? ¿Vieron el símbolo de la serpiente que se come la cola? Entonces la cabeza y la cola, ¿qué son? Lo mismo, ¿sí? Imagínenselo así. Primera dimensión, 22. Segunda dimensión, 21. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que tocamos ahí? Del espíritu. El punto. Arriba, ¿lo ven? Y después, la línea. ¿Sí? Punto y línea. Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Qué es el punto? La esencia del espíritu, la unidad total. ¿Qué es la línea? El punto por el cual se dividen los diferentes niveles de esa esencia. Es decir que nosotros venimos de 22 dimensiones, del punto, de la unidad. ¿Hacia dónde? La división. ¿A través de qué? De la sombra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Empezamos a caminar a través de la densidad. Entonces vamos proyectados por un punto que se empieza a dividir hacia la sombra, ¿sí? La densidad de las cosas. Empezamos a dividirnos. Después empezamos a experimentar 20, 19, 18, 17, 16 y así, empezamos a experimentar, y cuando llegamos a tercera dimensión, que es lo más denso, de repente nos topamos con la segunda dimensión. Pero segunda dimensión no es la línea. Segunda dimensión son ¿qué? Todas las dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que está ahí, que es el punto que crea ese canal, se llama canal de Schiff. El canal de Schiff lo que hace es dividir todas las dimensiones en todos los aspectos del universo. Es decir, todas las conciencias que existen en el universo están en ese canal. Y nosotros nos movemos constantemente por esa frecuencia que nos conecta con todo el universo. Es como el embudo, ¿sí? De ese gran toroide. En el centro está ese canal que conecta con todos los puntos del universo. No sé si lo logran imaginar, ¿sí? Como el embudo en el centro, ¿sí? Ese canal contiene todas las dimensiones que conectan con todo el universo. Hinda leira leira